Aló, ahí sí. Muchas gracias, Max. Muy buenos días, hermanos. Eh, Hoy día les quiero pedir primero que nada un poco de excusas. Vamos a ver que, mi familia está enferma, por eso no vino mi señora con mis niñas y yo comencé ayer a sentirme mal, así que si digo alguna cosa inoportuna es más que nada el medicamento, pero me tomé medio frasco hoy día prácticamente para poder venir y cumplir. Bien, así que hoy día justamente toca una palabra difícil, toca una palabra bastante difícil. Y espero que el Señor me pueda dar la sabiduría para poder transmitirla como corresponde. En un segundo. Vamos a orar. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Te damos gracias por la iniciativa que tú tomaste, Señor, de restaurar nuestra relación contigo. Gracias porque estábamos perdidos, no teníamos esperanza, estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, y tú quisiste, Señor, rescatarnos. Gracias, Padre, porque también nos provees de tu compañía valiosa en nuestro día a día para luchar y caminar contigo, Señor, a pesar de las dificultades. Te pido que el día de hoy sea tu palabra el que sea expuesta hoy, Señor, en esta enseñanza, que mi corazón, mi lengua, mi boca, Señor, estén conforme a tu corazón, Padre Santo. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto en los domingos anteriores que, de hecho, el pastor Ben, hace 2 o 3 domingos atrás, nos enseñó una primera gran advertencia que Jesús da en el Sermón del Monte. Y esa primera gran advertencia que recordarla hoy día es: no crean ustedes que el mensaje de Jesús, el mensaje del reino, que el Evangelio, tiene que ver con relajarnos. No se trata de que la ley era muy difícil, la ley de Dios en el Antiguo Testamento era muy difícil, y con Cristo nos vamos a relajar y vamos a vivir de forma irresponsable con nuestro corazón, nuestra mente y nuestro caminar con Dios. No se trata de relajarnos en esa área, se trata de tomarnos en serio los mandamientos de Dios. De hecho, el domingo siguiente, el pastor Natán nos enseñó el primer mandamiento que Jesucristo comienza a desarrollar en este Sermón del Monte, que tiene que ver con el enojo. ¿Se acuerdan ustedes? Si estás enojado con tu hermano y albergas esa rabia, esa ira en tu corazón, ojo, porque puedes parar en el infierno. Entonces, son advertencias claras y que nos llaman la atención a que el Sermón del Monte es un sermón duro. Es el primer gran discurso de Jesucristo que nos enseña por dónde va el camino de esto que en el futuro llamaremos el Evangelio. Hoy día lo que toca analizar, profundizar y enseñar es sobre el adulterio y el divorcio. Cuando hablamos de adulterio y cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de algo que va implícito, y lo que va implícito es el matrimonio. No puede haber divorcio si antes no hubo matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Podemos ver el matrimonio ya en el capítulo 2, en los primeros capítulos de Génesis, cuando Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios y son unidos en una sola carne. Y luego Adán dice: por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Ahí vemos ya el núcleo del matrimonio. Pasa algo muy curioso en el capítulo siguiente, capítulo 3, la caída. El pecado entra al mundo. Ojo, que el matrimonio fue creado antes del pecado, antes de que la maldad entrara al mundo. Pero ya cuando entra la maldad al mundo a través del pecado, Dios le pide cuentas a Adán. Le dice: Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando? Y Adán, la primera reacción que tiene es apuntar a Eva.
ella, la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del fruto prohibido. Si ustedes se fijan, lo que hace Adán, antes de ver esto, en el capítulo anterior, justo un poco antes, en el capítulo anterior, Adán hace una declaración potente, que pocas veces le tomamos la seriedad y el peso que tiene. Cuando Adán despierta del sueño profundo que le hizo caer Dios y ve a la mujer a su lado, exclama y grita, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Lo que hace Adán ahí es a la mujer reconocerla parte de sí. Eva, la mujer, es parte de mi esfera personal, es parte de mi esfera privada. Ella es como yo, es mía, es de mí, viene de mí. Esa declaración potente de igualdad, por cierto, es rota con la caída y con lo que hace Adán después. Cuando Dios le pide cuentas a Adán de lo que hizo, Adán la apunta. Como alguien apunta a alguien que está fuera, como un otro, como un extraño. Adán la apunta y dice, esa mujer, esa Eva que tú me diste, fue la culpable. Y ahí ya vemos la raíz del divorcio. Sin embargo, el matrimonio no desaparece de la tierra. Dios hace desaparecer el huerto del Edén. Dios ya deja de tener una relación estrecha con el hombre caminando día a día con él. Y hay muchas cosas que cambian en el mundo. Pero ¿qué no cambia en el mundo pese a la caída? El matrimonio. El matrimonio permanece pese a la caída, pese a la separación, como un potente recuerdo de que no todo está perdido, hay esperanza y el plan original de Dios se mantiene. Y en el matrimonio lo vemos. De hecho, hay algo increíble que va a ocurrir en un tiempo más, arriba de los cielos. No sabemos exactamente cómo va a ser ni de qué se trata, pero es algo que la Biblia llama las bodas del Cordero, a la cual todos nosotros estamos cordialmente invitados, gracias a nuestra fe que hemos depositado en Jesucristo. Esas bodas del Cordero hablan de un matrimonio. ¿Cómo va a ser ese matrimonio? La verdad es que no sabemos exactamente bien, no conocemos los detalles, pero sí sabemos que de cierta forma Cristo y la iglesia tendrán algún tipo de matrimonio. Y nosotros estaremos como invitados, como participantes. La verdad hay debate en eso, es un gran misterio y estamos invitados todos, por cierto. Lo que quiero que ustedes sepan y recuerden es que el matrimonio está desde el origen de la creación, antes del pecado, y después de la consumación, después de la segunda venida, permanece el matrimonio y va a ser glorificado arriba en los cielos. Ahora, eso es el divorcio, es una separación que vemos en Apocalipsis, que vemos en la caída en Génesis capítulo 3. El adulterio, ¿de qué se trata el adulterio? El adulterio vuelve a romper esta unidad que permanece en el matrimonio, la vuelve a romper en el adulterio. La prohibición del adulterio es uno de los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan ustedes? Tendrás un solo Dios, no tendrás ídolos, honrarás a tu padre y tu madre, guardarás el día de reposo. Y luego vienen los mandamientos que son más sociales, más de la vida entre los humanos. Y uno de ellos es el del adulterio. No adulterarás. Es corto, es un mandamiento corto. No cometerás adulterio. Pero con una tremenda importancia, tanto así que Jesucristo de los primeros mandamientos que desarrolla y los explica. El adulterio vuelve a romper esa unidad que el matrimonio había restaurado. Y como hemos aprendido en los domingos anteriores, los fariseos habían vuelto expertos en jugar con los límites y los bordes del pecado. Los fariseos enfatizaban una perfecta y correcta conducta exterior, y a eso se habían acostumbrado. En la sociedad en que Jesucristo vino a enseñar, el adulterio era algo visto como una manifestación externa, era el pecado de fornicación. Y
Y la sociedad había funcionado en torno a eso. Mientras no toque, mientras no cometa el pecado de fornicación, no estoy adulterando. Jesucristo va a la raíz del problema, como lo vamos a ver, y revela un gran problema en el corazón sucio de aquellos que solamente se preocupan de las apariencias. Pero antes de continuar, vamos a leer qué es lo que dice el texto que vamos a analizar hoy día. Está en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Del 30 y después vamos a continuar hasta el 32. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo, que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Es dura esta palabra, hermanos. Es dura. Otra mala costumbre que tenían los fariseos era crear reglas humanas para amañar, adecuar socialmente la ley de Dios con las costumbres sociales, cosa de no hacerlo tan difícil. Jesús va directo contra una práctica horrible, que era la del divorcio. Una práctica horrible porque bastaba con que un hombre diera carta de divorcio a su mujer y la dejara fuera de su hogar, a la mujer, y listo, quedaba liberado para volverse a casar según su antojo. Esta práctica horrible dejaba en una pésima situación a la mujer. Cuando yo estudiaba en la universidad, había una jueza que nos daba clases de derecho de familia y nos explicaba, por experiencia propia, porque le tocaba a ella lidiar con esto, de cómo se empobrecen las familias con el divorcio. El divorcio empobrece. Y cuando ya hay una familia que sufre problemas económicos y además debe sufrir un divorcio, la profesora nos decía, no saben lo triste que es declarar un divorcio y tener que repartir miseria. Porque un hombre que apenas alcanzaba para sostener una familia, después tiene que sostenerse así y sostener a otra familia aparte. Entonces el divorcio nunca es algo bueno, jamás, es una tragedia. Y Jesucristo lo toma como tal. Esto nos hace también meditar, hermanos, y quiero que ustedes también mediten conmigo, y no voy a profundizar mucho con esto, pero que no se les quite de la mente esto. Si nuestros criterios respecto del divorcio son más parecidos a los criterios del mundo, estamos más cerca de los fariseos que de Jesucristo. A diferencia de lo que todos pudieran imaginar en este aspecto del adulterio y del divorcio, los fariseos eran profundamente liberales y libertinos. Ellos tenían un criterio amplio, ancho, para divorciarse. Jesucristo lo restringe bastante. Y Jesucristo dice, a no ser por causa de fornicación, de adulterio, no se divorcien, no se separen. Pablo y Jesucristo más adelante vuelven a profundizar sobre esto y lo desarrollan con un poquito más de atención. Pero esto, hermanos, debiera hacernos reflexionar. Cuando la sociedad, el mundo secular, establece un criterio amplio para divorciarse, están actuando más como los fariseos que como Jesucristo. Si nosotros en nuestro criterio también tenemos un criterio amplio respecto al divorcio, estamos más cercanos a los fariseos. Jesús apunta sobre todo a la raíz del problema. La raíz del problema, el corazón.
No vale para nada mostrarse correcto de apariencia si en el corazón están llenos de adulterio, homicidio, fornicación. Como bien lo dice Jesucristo más adelante en el capítulo 15, del corazón surgen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. El apóstol Santiago, en la epístola de Santiago, también lo aborda. Dice que nadie es tentado por parte de Dios. Uno es tentado de sus propios malos pensamientos. ¿Okay? Hay una historia en la Biblia, en Génesis, que me gusta bastante el libro de Génesis. Hay una historia que muchos pasan desapercibidos, que tiene que ver con Caín y Abel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Caín y Abel ofrecen su sacrificio a Dios? Dios rechaza el sacrificio de Caín y acepta el de Abel. Caín se enoja. Antes de cometer el homicidio, antes de Caín matar a su hermano Abel, Caín se enoja. Algo hay en su corazón, algo cambió en su corazón. Y su corazón comienza a alojar amargura, resentimiento, rabia, tal vez un sentimiento de injusticia. Y Dios tiene un diálogo con Caín. Esto está en el capítulo 4, les recomiendo leerlo. Lean ese diálogo porque es totalmente aplicable para nosotros el día de hoy. Y Jesús le dice: Caín, ¿por qué tu semblante ha decaído? ¿Por qué te ves triste? ¿Por qué te ves amargado? ¿Por qué guardas esto en tu corazón? Mira, el pecado está a la puerta. Si tú no logras dominarlo, Él te va a controlar a ti. Aquí Dios ya en Génesis nos está mostrando la raíz del problema y es lo mismo que hace Jesús ahora. Mira tu corazón. No te preocupes tanto por la apariencia y la externalización del pecado. Es el corazón en donde tienes que poner tu atención. Esta es una enseñanza, y lo vuelvo a repetir, seria. Existe una gran tentación para nosotros quienes nos toca predicar o enseñar sobre esto de sacar el ojo, cortar una mano. La primera gran tentación es decir: no, tranquilo, no se preocupen. Esto no es literal, es una metáfora, es una exageración. Nadie está diciendo que se corten las manos ni se saquen los ojos. Esa es la primera gran tentación que tenemos, es de tranquilizar de que no vayan ustedes a llegar a la casa a afilar su cuchillo para cometer una tontera. Sin embargo, yo quiero hacer algo distinto hoy día. Quiero posicionarme con que esto es literal. No significa que debamos cortarnos la mano ni sacarnos el ojo. Significa que sería mejor no tener ojos y manos, pero entrar al cielo, que tener ojos y manos e ir al infierno. En ese aspecto de la literalidad quiero centrarme para que todo el peso de la gravedad de esta advertencia golpee. O sea, Jesús acá en este discurso está golpeando fuerte, está escandalizando, y yo no quiero suavizarlo. Yo no quiero decir: no se preocupen, tranquilos, démosle otra vuelta, es que teológicamente tiene otro significado. No, quiero traer las palabras de Jesús tal cual como Él las dijo y como Él escandalizó en su época. Y creo yo que la mejor forma de hacerlo ahora es tomándolo literal, ¿ok? Así que, por ahora, tomémoslo literal a ver cómo avanzamos. En primer lugar, no se escandaliza pensar de que hay que cortarse una mano o sacar un ojo para no caer en tentación. Estamos de acuerdo, me escandaliza a mí. Este es un texto con el cual yo he luchado en mi vida, en el sentido de que, ¿cómo va a ser literal? Y dejemos que nos golpee, dejemos que nos escandalice. Pero, ¿por qué nos escandaliza esto? Les pongo un ejemplo contrario de algo que es igual o peor y que tal vez no nos escandaliza tanto, o a muchos hasta les alegra. No alegrar, tal vez no es una buena palabra, pero los reconforta. Cuando cada cierto tiempo vemos en las noticias un delito, un crimen horrible,
donde un criminal, un abusador, comete un delito de los peores que usted se puede imaginar contra un niño menor de edad. Lo mata, abusa de él, lo peor que ustedes se puedan imaginar, incluso más de uno. Siempre cuando ocurren esas noticias en nuestras sociedades, vuelve a surgir el debate de restablecer la pena de muerte en contra de estos criminales que hacen el peor de todos los delitos. Y muchos dicen, sí, debe restablecerse la pena de muerte, esa escoria no merece vivir, no tienen arrepentimiento, no van a cambiar, van a seguir haciendo lo mismo. Se habla también de castración química, se habla incluso de amputarlos, y muchas veces se restaura ese debate y surgen proyectos de ley de restablecer la pena de muerte. ¿Eso no escandaliza tanto? O sea, castigar con la pena de muerte, con la castración, a aquellos criminales que ya cometieron el crimen y que ya dejaron una o más víctimas, no escandaliza tanto la pena de muerte como si escandaliza prevenir, y tal vez con una medida menos radical, pero a fin de prevenir. Entonces, la primera meditación que les traigo respecto de que nos escandaliza la idea de cortar una mano y sacar un ojo, es que en cierto sentido la sociedad es un poquitito hipócrita. Escandaliza la prevención, aunque sea una medida mucho menos invasiva, mucho menos dramática, drástica, escandaliza más esa prevención que castigar al criminal, al culpable con la pena de muerte, aunque hayan víctimas. No nos interesa la prevención, nos interesa la venganza. Obviamente, como iglesia y como cristianos, no estamos llamando a cortarse manos ni sacarse ojos. No hay un ministerio aquí de amputaciones, no se preocupen, ni ninguna iglesia que yo haya conocido lo tiene, ni tampoco se conocen casos como reconocidos, como celebrados dentro del cristianismo. Nunca fue una práctica el cortarse ni amputarse por este motivo. Por lo tanto, la literalidad que hay que tomar acá no va en cortarse partes del cuerpo, sino que va en otro aspecto. Segundo lugar, existe otra gran tentación en este texto, y que tiene que ver con que, si usted, yo sé que aquí el tema teológico, muchas personas se lo toman a serio y está bien, pero si usted tiene una teología en particular, que al tiro, cuando usted lee este texto, se vacuna con esa teología y dice, no, aquí nadie se va a ir al infierno por pecar. Aquí nadie se va al infierno si no se corta una mano o se saca un ojo. Pero, y vuelvo a repetir, dejemos que las palabras provocadoras de Jesús nos golpeen y dejemos nuestra teología particular por un segundo aparte. Y creamos que lo que dice Jesucristo tal vez es así. Que mejor tomar medidas radicales para evitar un pecado continuado y perverso, en vez de entrar enteritos y sanos y con buena salud al infierno. Jesús está diciendo eso. Y tal vez nuestra teología particular corre a poner paños fríos o a aguar este texto. Insisto, la teología está súper bien, pero algunas veces el texto golpea y debemos dejar que golpee. ¿Cuáles son los primeros efectos, supongamos, de cortarse la mano o sacarse un ojo? ¿Cuáles son los primeros efectos que tendría si usted lo hiciera? Supongamos el caso que usted dice, sí, yo estoy en esta situación, tengo problemas con mirar cosas que no debería, tengo problemas con estar pensando y soñando cosas que no debería, tengo problemas con fantasías con ciertas personas, voy a obedecer y me voy a cortar una mano. Supongamos que usted toma esa decisión, no lo haga, pero supongamos que lo hace. Que usted toma la decisión, se corta una mano, se saca un ojo. ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente? En el trabajo, en la escuela. Todo el mundo le va a decir, ¿pero qué te pasó? ¿Peleaste con un perro? ¿Tuviste alguna...? ¿Qué fue lo que te pasó? Por lo tanto, ese pecado, esa práctica, ese hábito que se vivía en secreto en el corazón,
ese mirar, ese voyerismo, esa lujuria que uno lo vivía de forma escondida en el corazón, inmediatamente aflora. Tengo que dar explicación. O sea, el cortarse una mano y sacarse un ojo, el primer efecto que tiene es poner sobre la mesa una situación. Es sacar a la luz un problema. Por lo tanto, ese es el primer efecto que tiene cortarse una mano y sacarse un ojo. Insisto, no lo hagan en casa. Pero ya vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto pensando en la literalidad. El que mira con lujuria, el que anida en su corazón pensamientos adúlteros, lo hace en secreto, amparado en las tinieblas. Sacarte un ojo y cortarte la mano hace que ese secreto sucio salga a la luz de forma dramática. ¿Qué explicación darías si te amputas voluntariamente? Ahora sí, hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas sobre este texto. Como ya vimos, el primer efecto que tiene tomárselo a la literal es sacar a la luz pública un problema que estaba escondido en el corazón. Primera cosa de aplicación práctica de este texto. Desde una perspectiva muy general, vivimos en una sociedad hipersexualizada. Por una parte, la publicidad, el lenguaje vulgar, estilos musicales, para qué mencionar el reggaetón y sus letras, la cultura del entretenimiento nocturno. Cuando uno habla de entretenimiento nocturno en Puerto Escondido, uno puede estar saturado de hipersexualización. Y se ve como normal. Está normalizado, absolutamente. La cultura del entretenimiento nocturno está saturada de sexualización, donde el cuerpo se ofrece y se demanda como bienes de consumo, y la mayoría de las veces gratis. Lo que hace 2 o 3 siglos atrás un hombre lujurioso debía pagar, hoy día se ofrece gratis, y muchas veces de forma instantánea. A veces basta con invitar un trago. Decimos trago en Chile, pero no sé cómo le dicen acá. Invitar una bebida, invitar una cerveza, no sé. Muchas veces es así de fácil. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este texto de forma muy general en nuestra sociedad, en nuestra cultura? De partida, no celebrar ni reproducir chistes sexualizados. Tal vez acá yo en México estoy muy imbuido en la escuela cristiana manantial, en la iglesia, y tal vez no estoy tan involucrado en la cultura secular, pero no puedo hablar de acá, no puedo hablar de cómo es acá, pero en mi país prácticamente la mitad de las conversaciones ligeras, de las conversaciones cotidianas con un amigo, con un colega del trabajo, son de doble sentido sexualizadas. No sé cómo será acá, pero en Chile culturalmente el lenguaje está hipersexualizado. Una forma que un cristiano debería de aplicar este texto y tratar de cambiar la cultura en ese sentido es ni celebrar, ni ser parte, ni de chistes, ni de ese tipo de comentarios de doble sentido. Y no contribuir en general a la normalización cultural, donde la sexualidad es un mero instrumento de placer, sin principios ni bordes definidos. Otra medida elemental, hermanos, elemental, que uno debería tomar, y que tal vez deberías hacerlo, y que tal vez se hace en momentos de mucha angustia, cuando uno está sufriendo mucho por este tipo de problemas, es tomar la decisión de no darte por vencido. Cuando uno está atrapado, cuando está derrotado, se siente derrotado, y cae una y otra vez en este tipo de pecados de la vista, del pensamiento, una gran tentación es darse por vencido y decir, así es como soy, debo asumirme. De hecho, en cierto sentido, y una de las críticas que yo tengo,
a ciertas perspectivas de la psicología que muchas veces te llaman a aceptarte a ti mismo, aceptar como eres, perdonarte, no luchar contra ciertas cosas, simplemente asumir y mantener ese problemita, ese pecadito bajo control. Y algunas veces surge esta tentación de decir, he perdido todas las batallas, he caído todas las veces. Por más que intento no ver, por más que intento no desear, vuelvo a caer. Simplemente dejo de luchar y lo mantengo en ciertos rangos controlables para que no afecten más, para que no se desborde, para que no dañe a otros, y lo mantengo. Jesucristo apunta ahí, al corazón. No te des por vencido. Yo creo que este es el primer compromiso que alguien que lucha de forma dramática y que sufre este tipo de problemas, la primera cosa que debería hacer es hacer un compromiso con Dios y consigo mismo. No me daré por vencido. Si caigo 1000 veces, me levantaré 1000 veces. Si caigo 10.000 veces, me levantaré las 10.000 veces hasta el último suspiro de mi vida. No me daré por vencido. Ese es el primer compromiso que uno debe hacer. Hermanos, la liberación es posible. Si ustedes ven, y no las quiero traer acá para no deprimirlos demasiado, pero las cifras y las estadísticas de consumo de pornografía entre miembros de iglesias cristianas evangélicas es para ponerse a llorar. Es un problema brutal. Y esta palabra de que nos escandalizamos de que Jesucristo llama a cortar la mano y sacarse un ojo, es porque el problema es igual de serio. A medidas excepcionales, porque el problema es excepcional. Debe haber una proporcionalidad. Lo que Jesucristo nos está mostrando es que el problema es serio, es grave. Y las estadísticas lo confirman. Haga ese compromiso. Y si antes, en los tiempos de Jesús, y hasta tal vez un siglo atrás o medio siglo atrás, esta era una palabra que iba principalmente para los hombres, desgraciadamente hoy día tenemos que decir que también va para las mujeres. Las mujeres hoy día también tienen este problema en gran medida. Y las estadísticas les sorprenderían, hermanos, de ver cuánto ha aumentado en los últimos pocos años el consumo de pornografía problemático, para qué decir ocasional, que tiene el consumo de pornografía en mujeres. Por lo tanto, esta es una palabra que a principio pudiera ser principalmente para hombres, hoy día también es para mujeres. Pero hay esperanza, ya vamos a ver. Si tu tentación, otro aspecto práctico, antes de cortarte la mano, antes de sacarte el ojo, otra recomendación práctica. Si tu tentación está relacionada con alguna persona en concreto, o varias personas en concreto, ora por esas personas. Lo primero que hace uno cuando quiere acudir a Dios y resistir la tentación, lo primero que uno le ora a Dios es: Dios mío, no me dejes caer. Dios mío, no permitas que caiga. No quiero perder mi familia, no quiero perder mi reputación, no quiero perder mi trabajo, no permitas que caiga. Y uno lee la Biblia, todo eso está perfecto. Pero le doy un consejo: ore también por esa persona. Tal vez esa persona no lo sabe, tal vez la persona que a usted lo tienta o la tienta, no lo sabe, ella tal vez no sabe que es una tentación, o tal vez sí lo sabe. Ore por esa persona. Si tú eres tentado por una persona en concreta, ora por esa persona. Yo lo he aplicado en mi vida. Y aquí vamos a, como decimos en Chile, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Todos pecamos de esto. Todos tenemos tentación de nuestro ojo, de nuestro corazón, de nuestras manos. El hombre joven, todo el mundo cuando piensa en la lujuria, el pecado de la vista, uno piensa en los jóvenes porque, bueno, las hormonas, la juventud, quieren explorar, y etcétera, etcétera. Pero este es un problema grave que afecta a solteros, a casados, a viudos y también a personas de la tercera edad.
Uno ve a las personas de la tercera edad o la cuarta edad, uno los ve como muy tiernos, inocentes, como que vuelven a tener una visión muy inocente. Y la verdad es que lo que el corazón también le puede hacer a un adulto de la tercera edad que se deja llevar por las pasiones de la lujuria, lo que su cuerpo no lo hace, su corazón y su vista lo desean, lo imaginan, lo reproducen. Entonces también esta es una palabra para todos, salvo tal vez que usted tenga el don de la continencia, y que, ojo, es algo que la iglesia debería hablar un poquito más sobre el don de continencia, lo que están llamados a la soltería. Pero este es un problema que nos afecta a todos. No por el hecho de uno haberse casado, quiere decir que todas las demás mujeres alrededor no ejercen la capacidad de atraer. El hombre debe prestar atención. Y esta es una palabra para hombres casados, para mujeres casadas, para hombres solteros, mujeres solteros, para hombres viudos, mujeres viudas, para jovencitos y para gente ya de edad. Es una palabra para todos. Y si tu tentación está, insisto, tu tentación tiene que ver con una persona en concreto, bendice a esa persona. Y lo digo porque justamente esta semana ocurrió algo que usualmente, antiguamente, me daba ganas de caer. Para mí era una tentación. Cuando en las noticias aparece un escándalo y todo el país está hablando de un video filtrado de tal persona famosa, yo creo que tal vez algunos se sentirán identificados conmigo, la gran tentación es ir a buscar el video. Y eso justamente ocurrió en Chile esta semana y yo sentí esa tentación y dije, ay Dios mío, justo la semana que tengo que predicar sobre sacarte el ojo y cortarte la mano. Y probé algo nuevo que funciona bastante bien y se los recomiendo. Oren por esa persona. Tal vez esa persona no lo está pasando bien, obviamente. Algunos tal vez sí, pero oren por la persona. O en contextos menos dramáticos, menos hollywoodenses, si hay alguien que te genera tentaciones y esa persona no lo sabe o sí lo sabe, ora por su familia. Ora para que tenga gozo en su matrimonio o en su futuro matrimonio. Si es soltera o soltero, ora para que se case bien, para que tenga un matrimonio bien avenido. Ore y bendice a esa persona que te genera esa tentación. Vas a ver que cuando derrotas al mal con el bien, es una de las mejores formas de liderar. Hay otras formas también. Orar para que no caer funciona, pero tiene un poder especial cuando tú oras por esa persona o esas personas que te tientan. Lo otro, y ora por tu esposa, ora por tu futura esposa, ora por tus futuros hijos, para que ese pecado, que tal vez algunas veces son pecados que son comunes en la familia, ora para que sea cortada ese problema en tu familia y tus hijos no sufran lo que tal vez tú sufres. Siguiente consejo práctico: establece una ética de pantallas. Aún si usted no está buscando mirar nada incorrecto en su dispositivo, en su teléfono, en su tablet, en lo que sea, aún si no estás buscando, muchas veces llegan publicidades que no deberían llegar. Y hoy día es así. Las pantallas hoy día son una de las grandes fuentes de tentación para todos. Establece una ética de pantallas en tu hogar. No, consejo, sugerencia, no estés con tu pantalla solo. Si vas a trabajar, si vas a hacer una tarea, si vas a simplemente revisar correos electrónicos, si vas a estar en tu computador solo en tu pieza o solo en la oficina, evítalo. Utiliza las pantallas en espacios comunes, con más personas. Utiliza las pantallas de forma pública. Porque este tipo de demonio, este tipo de tentación de la sexualidad, es algo que se disfruta malamente, entre comillas, es algo que se cae, es algo que crece. Este tipo de pecado crece en la oscuridad. Es como ciertos hongos que crecen en la oscuridad, la luz los mata. Este tipo de pecado es así.
hágalo público. Si hay situaciones u ocasiones que caes, trata de no volver a ponerte en una situación comprometedora solo. Busca estar en lugares públicos cuando esas tentaciones vengan. También evita algunas aplicaciones. Y aquí voy a hablar de dos ejemplos concretos. Instagram. Y esto va directa o principalmente orientado a las mujeres. Hay un tipo de daño especial que hace Instagram a las mujeres que al hombre no le hace tanto, y tiene que ver con compararse. Instagram es una aplicación que está, de hecho, que su modelo de crecimiento es la lujuria, lo visual, la banalidad, lo que tú muestras en segundos o en una sola imagen. Instagram se alimenta de eso. Y este tipo de pecado se alimenta de eso también. Instagram es una aplicación que yo recomendaría a las mujeres no tener, principalmente por la comparación, y para los hombres también. Las chicas en bikinis, las actividades con poca ropa, etcétera, etcétera, abundan en Instagram. Salvo que usted haya orientado el algoritmo de Instagram hacia aviones de guerra, tanques, videojuegos, etcétera, 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 de vez en cuando también se va a colar una imagen de una chica atractiva. Pasa. Entonces yo sugeriría dejar Instagram. Otras aplicaciones y plataformas de videojuegos, también ahí el diablo mete su cola y también hay bastante tentación en eso. Y aquí hay algo, hermanos, que yo con mucho temor se los voy a decir solo como idea, sin nada práctico todavía, pero es algo que estoy pensando y meditando y se los quiero compartir. El mundo, el diablo, ha matado y destruido lo que Dios creó. Dios creó mujeres bellas y hombres guapos. Dios los creó. Es algo bueno. Los que anhelamos y añoramos y tratamos de reconstruir un cristianismo clásico, valoramos mucho la belleza. Y hay una belleza santa, hay una belleza aplaudible en la mujer y en el hombre también. Y no soy de aquellos que crean que la belleza hay que esconderla. Yo creo que de cierta manera hay que también celebrarla, exponerla. Y creo que deben haber formas santas. Insisto, no quiero dar consejos muy prácticos, pero por ejemplo a mis hijas, me encanta cuando Naomi le hace esos peinados bonitos a mis niñas y las celebro mucho. Se realza la belleza que Dios ya les dio. Y todos nosotros tenemos también belleza que Dios nos ha dado en uno u otro sentido, y tenemos que también celebrar eso. Estamos celebrando a nuestro Creador. No todo es no todo es ocultar, hay que celebrar también la belleza, y creo que de una forma pública y cultural deberíamos hacerlo. Pero se ha distorsionado tanto y tenemos que volver a reconstruir, y creo que para allá debemos apuntar. No tengo un ejemplo concreto, creo que un padre a una hija debe fortalecer su identidad, creo que un padre a su hija debe mostrarle y manifestarle cariño y celebrar su belleza, pero más consejo que ese en este momento no estoy capacitado para dar. Ahora, ¿cómo serían aquellos otros consejos prácticos, hermanos? Que tiene que ver más con cortar la mano y sacar el ojo. Primero, confiesa tu problema a otro. En la Biblia está claro de que debemos confesar los unos a los otros nuestros pecados. Este pecado específico tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con el que no se saca la luz. Confiesa tus problemas. Acá hay hermanos, hay pastores, hay líderes que pueden entender perfectamente lo que usted está viviendo. Cristo nos entiende porque vivió en la tierra con un cuerpo como nosotros, cuanto más nosotros que también estamos expuestos a lo mismo. Confiesa tus pecados, pide ayuda, humíllate voluntariamente, mata tu orgullo, avergüenza tu carne.
Si se destruye tu fama confesando un pecado y buscando ayuda, pero salvas a tu familia, vale la pena. Si destruyes tu reputación, pero salvas tu integridad, vale la pena. Confesar y pedir ayuda, por muy vergonzoso que sea, siempre es la mejor alternativa. Abandona o cambia de actividad, esta segunda cosa, que es equivalente a cortarse la mano. Abandona o cambia de actividad y amistades. No son pocos los hermanos que evitan ir a la punta. Hay mucha sabiduría en eso. Otros han tenido tentaciones cuando van al gimnasio. También lo han dejado o se han cambiado de gimnasio. Una actividad sana, recomendable, buena, que sería ir a trotar todos los días al mismo lugar a la misma hora. A veces puede haber una persona que la estás viendo muy seguido y está comenzando a generar cosas en tu corazón. Cambia de actividades, cambia de lugares, cambia de horarios. Si sabes que con frecuencia vas a ver a la misma persona que te genera cierto atractivo, que te puede hacer caer, o que tú dices, no, esto no va a pasar nunca, pero el pensamiento sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, cambia de actividad, hermano. No dejes avanzar la tentación, no le des espacio a la tentación, cambia de actividad, cambia de horario. Es mejor ganar unos kilos de peso y entrar al cielo que llegar al infierno esbelto y atractivo. También hay mucho que decir sobre las playas. No da lo mismo ciertas playas a ciertas horas. Yo creo que todos aquí lo saben. Cuídense, hermanos, cuídense. Cambia de trabajo. Aquí ya la cosa se pone mucho más difícil. Si en tu trabajo hay quien es una tentación o tiene el potencial de ser una tentación, yo sé que para muchos es algo extremadamente difícil para la familia, sobre todo cuando uno es el padre proveedor. Y sabemos que en una ciudad pequeña como Puerto Escondido, las ofertas de trabajo, no digamos que abundan, pero algunas veces vale la pena salvar la familia y pasar estrechez económica que destruir a la familia y conservando cierta estabilidad económica. Establezca sus prioridades. Lo que Jesucristo nos dice es: establezcan prioridades. Más dramático aún, cuando hay alguien que ejerce tentación sobre ti, y alguna tentación ya tiene un componente emocional, donde ya está anidado en el corazón, donde ya no es solo el atractivo físico lo que te tienta, sino que ya una conexión medianamente emocional. Hermano, no descarte cambiar de ciudad. Pero ¿cómo? Ya aquí nos empezamos a escandalizar. Dejar de ciudad significa dejar amigos, significa dejar familia, significa dejar trabajo, una carrera, proyecciones, negocios, clientes. Cambiar de ciudad es radical. Jesucristo nos llama a tomar decisiones radicales. Si usted tiene que cambiar de ciudad, hágalo. Esposas, esposos, si su marido o esposa debe cambiar de ciudad, apoye. No haga un drama. No diga, ay, pero ¿cómo estás siendo tentado y tu familia y yo? No. En esto estamos todos. En esto estamos todos. Sea comprensivo, comprensiva cuando hay que tomar decisiones radicales. Y si la familia tiene que pasar por un momento de estrechez económica o dificultad para conservar la unidad familiar, celébrenlo. Porque un hombre y una mujer que toma medidas así es valientes. Son valientes. No me acuerdo si era capítulo 20 o capítulo 19, pero por ahí. Hay un texto en Apocalipsis, capítulo 20 o 19, por ahí, o 21, donde establece la lista de las personas que descienden al infierno. Quien encabeza esa lista, y nunca se me va a borrar y probablemente lo voy a repetir muchas veces, quienes encabezan la lista de los que descienden al infierno son los cobardes.
Tome decisiones valientes. Hay costos. Nadie le dice que va a ser fácil. Nadie está hablando de que Jesús no le está consolando. No, tranquilo, no va a pasar conmigo, te voy a ayudar a que no caigas en la tentación. No, Jesucristo está diciendo, vas a caer en la tentación si no tomas medidas radicales. Jesús no está diciendo, no, ten tu confianza en mí, confía en mí, yo voy a dejar que nada malo te pase. No, Jesucristo está diciendo, te van a pasar cosas malas si no cambias. Si no cortas tu ojo, si no cortas tu mano. Jesús está pegando fuerte. Tomemos medidas radicales. Rechaza posiciones de bendición, rechaza negocios, oportunidades de negocio. Las opciones son muchas, hermanos. Y esto les quiero que ustedes se queden con esto, ojalá para siempre. Pero lo podemos ver de forma reiterada en la Biblia. No hay excusas. Jesucristo está diciendo, no hay excusas. El que entierra el talento en la tierra porque tiene miedo de Dios, Dios le dice, tonto, podrías haber dado el talento a los banqueros y al menos yo hubiera tenido los intereses más lo que me corresponde. Dios está diciendo, no hay excusas para la cobardía. No, es que era imposible tentar, era imposible no caer en la tentación. Es que si tú hubieras visto, es que además en la casa teníamos problemas. No hay excusas. Cuando Jesús dice, córtate el ojo, está diciendo, no hay excusas. Toma medidas radicales. Siempre hay algo que se puede hacer. Y no estoy romantizando, y no quiero que usted romantice la fe en Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quedarse en ese plano etéreo, en ese plano abstracto de la fe, que está bien, tener fe en Dios es bueno, pero tener fe en Dios es creerle a Jesucristo que nos dice, córtate una mano. Eso es fe en Dios. No, es que yo tengo fe en Dios, yo tengo fe que Dios me protege. Sí, tenle fe a Dios que te dice, sácate un ojo. Tenle fe a Dios. Y esto es un pequeño paréntesis. Una vez, en un grupo bíblico universitario, teníamos un hermano que era homosexual y se acercó a Dios, hizo estudios bíblicos con nosotros, y después renunció y dejó su intento de enredarse, y dijo, no tiene sentido, es demasiado fuerte lo que tengo, dejo el cristianismo y me dejo llevar por mi estilo de vida. Y eso me hizo reflexionar y ahí comencé a madurar un pensamiento que es el siguiente. Tal vez una persona que lucha con tentaciones o con tendencias homosexuales dice, es que de verdad lo siento como que si fuera mi naturaleza, me atraen estas personas, no puedo dejarlo. La lucha que siente una persona con tendencias homosexuales no es una lucha en naturaleza distinta que luchamos los heterosexuales. O sea, los heterosexuales también tenemos una tendencia a que nos gusten las mujeres, los hombres, en el caso de las mujeres, también tenemos que cargar nuestra cruz, negarnos a todas las mujeres, salvo a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, y tenemos que cargar esa cruz y negarnos a todas las demás posibilidades. Quien tiene una tendencia homosexual también tiene que cargar el mismo tipo de cruz. No hay excusas acá. No es una palabra solo para heterosexuales, también lo es para homosexuales o para quienes tengan esa tendencia. Finalmente hay una carta, y aquí con esto termino, hay una carta a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, en donde Dios llama a la iglesia a purificarse y a dejar el pecado sexual. Si Dios está diciendo en Apocalipsis que es posible dejar el pecado sexual cuando ya estás metido pero en el mero pecado, y Dios te está diciendo sale, deja, corta, es porque se puede y Dios está contigo. Ahí sí, hermanos,
Aférrense a la cruz de Cristo. Dios está con ustedes en esta lucha. Dios no les pone más carga, les trata de ayudar a que ustedes tomen su carga y lo sigan a Él. Jesús está comenzando su ministerio. El Sermón del Monte es el primer gran discurso de Jesucristo. Y más adelante va a quedar con mucha mayor claridad de que la cruz de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia, nos redime, nos da una vida nueva. Se va a hacer más claro en la medida que avanzamos en el Evangelio. Pero acá les quiero hacer un spoiler de lo que va a venir más adelante. Hay esperanza, hay una ayuda divina y sobrenatural para quienes quieran tomar decisiones radicales. No están solos, hermanos, tienen su comunidad, tienen el camino de la cruz, tienen a los hermanos y hermanas que nos vamos a ayudar los unos a los otros, porque esto es serio y quiero que se lo tomen en serio y tomen medidas radicales si las tienen que tomar. Tan serio es que no solamente pueden perder su familia, su reputación o lo que sea, pueden ir al infierno. Es serio, hermanos. Hay esperanza. El Evangelio trata de esto, hermanos. El Evangelio trata de esto. Es la invitación que Dios tiene para ti hoy mismo. Hoy día mismo puedes romper estos patrones de pecado, estos hábitos, y lograr la liberación, esa libertad que tal vez llevas anhelando y añorando por tanto tiempo. Lo puedes lograr. Le di algunos consejos prácticos y le di tal vez un marco teórico también. Esperemos, hermanos, que entre todos podamos salir adelante. Este es un pecado o ese tipo de pecado que no se vence solo, ni en la oscuridad, ni luchando solo. Se hace acompañado. Y por eso Dios nos anima tanto y se alegra cuando la congregación no solamente canta juntos, sino que se apoya, confiesa sus pecados y nos llevamos las cargas los unos a los otros entre todos. ¿Okay? Voy a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, por la liberación y libertad que tú nos diste. Gracias, Padre Santo, porque tus palabras, aunque corte y tu espada sea de doble filo y corta los huesos, Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a valorar, Señor, que es preferible tomar medidas radicales y fuertes ahora y salvar lo más precioso que tú nos has dado. Sabemos que hay gozo, que hay felicidad en tus caminos, en el matrimonio, en esta unidad maravillosa que tú has permitido que disfrutemos. A pesar de la caída, podemos seguir disfrutando, Señor, el gozo del matrimonio en todo su esplendor. Guárdanos, Señor, de no arruinar aquello santo que tú, Señor, has permitido que podamos disfrutar. Danos fuerza, danos energía, ayúdanos como congregación, capacítanos, Señor, para ser fieles a ti y ayudarnos a cargar cada uno nuestra cruz y los unos a los otros nuestras cargas. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a responder al Señor en adoración. Vamos a tomar unas alabanzas más y también vamos a tomar un tiempo ahorita para recordar la Santa Cena, sabiendo que no es que la galleta y el jugo sea el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que es un símbolo que nos ayuda a recordar lo que Cristo hizo por nosotros hace más de 2000 años.